¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Michera. Yo soy Fernando Sevilla y el día de hoy nuevamente estoy muy contento porque aquí continúan los nacimientos de gecko leopardo. Hoy les voy a presentar las crías 4 y 5, así que ¡comencemos! Miren, amigos, pues aquí revisando la incubadora y me voy encontrando esta hermosísima sorpresa. Tenemos un nacimiento más y pues es la primera vez que me pasa que veo, o sea, que tengo dos huevitos en un recipiente y que veo que nace uno y el otro todavía no nace. Ahí está nada más ese pequeñito ha salido. Y su hermanito pues sigue en el huevo, miren. Ahí está ese pequeñín hermoso. Ahí está el huevito ya, pues ya ponchado. Y ahí está ese otro huevito todavía esperando. Entonces, pues es la primera vez que me sucede esta situación. Y pues ahorita estaba yo pensando qué hacer. Si sacar a ese pequeñito y ya ponerlo en su topper y pues ya dejar al otro a que nazca, que pues quiero yo pensar que van a ser pues más tarde, en la nochecita, ya cuando nazca pues ya sacarlo también. Pero yo creo que lo que voy a hacer, me da miedo dejarlo ahí, o sea, yo lo quiero, mi idea principal es dejarlo ahí hasta que nazca su hermanito, pero como en algún otro video he comentado, me da miedo pues que se me vaya a morir ahí porque no tiene ventilación el topper, ¿no? Entonces lo que estoy pensando hacer es cambiarle la tapita. Voy a agarrar otra tapita y le voy a hacer unos hoyitos, unos cuantos hoyitos nada más. Le voy a cambiar la tapita para que ya este muchachín tenga respiración, no se me vaya a morir y pues ahí que espere a que nazca su hermanito o su hermanita, que pues les digo, tiene que nacer ya. Según mis cálculos, estos dos pequeñitos tenían que nacer el día de mañana. O sea, según mis cálculos, iban a nacer en un día más, pero pues ahorita me asomé por si las moscas. Y pues ahí está ya este chiquitín que se adelantó un poquito, entonces el otro no debe tardar. Entonces pues déjenme, voy por una tapita y se la vamos a cambiar y ahí lo vamos a dejar. Listo, pues ya estoy aquí para realizar esta operación. Pues lo más rápido posible. Aquí tengo ya la otra tapita. Solamente le hice esos 5 hoyitos pequeños que yo creo que pues con eso es suficiente como para que le entre un poco de aire. Y de hecho yo creo que algo de airecito les ha de entrar a esto. No creo que cierre tan herméticamente así, pero pues para más seguridad, con esos poquitos hoyitos yo ya creo que no habría ningún problema, ¿no? Entonces pues vamos a hacer esto rápido, a ver si no se me escapa este muchachín. Y sirve que lo vemos bien atrás, ya sin el plástico, mira. Ay, está bien bonito. Bien pequeñín y bien bonito. A ver, voy a sacarle el huevito para saber cuál huevito es de cuál. Ya sacamos ese, ya sé que es de él. Y vamos a ponerle esta tapita con los hoyitos. A ver, se espanta el pequeñito. Vamos a tratar de no molestarlo mucho. Ahí que quede ya cerradito. Y pues que siga calientito en la incubadora, en lo que su hermanito pues se anima a salir. Vean, ahí está, ya tiene esos hoyitos. Con eso ya estoy yo pues más tranquilo. Y pues ya nada más lo vamos a meter nuevamente aquí a la incubadora. A ver, dejen. No iba aquí, iba acá. Queda igual a final de cuentas, pero pues ahí lo vamos a dejar. Entonces pues lo vamos a dejar ahí
Y en un ratito más venimos a checar a ver si ya nació su hermanito, para entonces sí ya poderlos sacar y acomodar en su topper a cada uno. 8 horas más tarde. Bueno amigos, pues ya se hizo de noche y pues yo quiero pensar que ya de haber nacido el otro pequeñín, así que pues vamos a averiguarlo juntos. Yo la verdad yo pienso que sí, porque según yo sé pues sí nacen así como muy juntos, ¿verdad? Entonces pues vamos a ver. Vamos a ver si conocemos a un nuevo animalito. Sí. Vean nada más. Qué belleza. Es tan hermoso. Es tan hermoso. Ahí están ya los dos pequeñitos. Miren nada más. Qué bonitos. Ahora ya no sé cuál fue el que nació desde hace rato y cuál fue el que acaba de nacer. A ver si acercándome más los distingo. Se me hace que así como están, el de la derecha fue el que nació hace rato y el de la izquierda fue el más nuevo. Qué bonitos. Ahí están estos dos pequeñitos. Y pues ahí están con sus hoyitos, no deben de tener problemas para poder respirar bien. Pero de cualquier forma, pues ya que nacieron los dos, ya los voy a poner en su topper. Así que pues vamos a llevárnoslos para ponerlos. Bueno, primero les voy a acomodar ya bien su topper, porque yo estaba ahorita ya muy confiado de que iban a nacer los dos, pero de todas formas me esperé para corroborarlo y entonces sí ya pues prepararles su topper y ya ponerlos por allá. Entonces los voy a dejar un momentito aquí para preparar esos toppers rápidamente y pues ahorita los pasamos para allá. Pues ya están listos aquí estos dos toppers donde van a vivir estos chaparritos. Para los que no han visto mis otros videos, pues les platico rápidamente. Yo lo que hago es en el topper ponerle únicamente servitualla y humedecerla muy bien, no que quede encharcada ni mucho menos, pero sí que quede bien húmeda, porque toda esa humedad les va a ayudar a estos pequeñitos a que pues tengan su primera muda de forma más sencilla, ¿no? Y yo me aseguro de que en las paredes del topper queden gotitas de agua para que pues ellos puedan ahí beber. Yo no estoy seguro de esa situación, pero hay quien dice que pues que estos animalitos no están como acostumbrados a beber de un tazoncito, entonces ellos beben más fácil así de las paredes. Ya en lo poquito que yo tengo de experiencia, pues he visto que sí toman de tazoncito, pero pues ya más, bueno, no sé, a lo mejor si se los pusiera desde el primer día tomarían del tazoncito, sería cuestión de checar, pero pues yo por si las moscas, yo les echo ahí el agüita para que no haya pretexto y ellos puedan estar bien hidratados, ¿no? No vaya a ser la de malas. Básicamente es eso, y les pongo de escondite pues este platito de unicel para que es muy ligerito, para que no los aplaste yo o algo cuando les tenga que andar ahí moviendo. Y pues básicamente es eso, amigos. Ya tengo aquí listos a los chaparrines para meterlos a su respectivo topper. La primera vez que nacieron mis dos gequitos, o sea, solamente han nacido 3 y con estos pues son 5, ¿no? Los dos primeros que nacieron eran así los dos huevitos y nacieron igual que estos dos pequeñitos, los dos pues prácticamente al mismo tiempo. Y yo los puse en un solo topper los dos. Había escuchado yo que pues tiene sus ventajas ponerlos juntos al principio. Y hay también quien dice que pues no, que hay que ponerlos desde un principio separados. En aquel entonces yo los puse juntos y la verdad pues tuve algunos problemillas ahí.
Entonces, pues ahora voy a hacerlo de diferente manera. Los voy a poner separados desde un principio para tener bien un control de ellos, de lo que están comiendo y todo. Entonces, pues así vamos a ir viendo qué es lo que nos funciona mejor, ¿no? Es un poquito de pues sí, de prueba y error, ¿no? Tratando que los errores sean lo menos posible, pero pues así es. Y en este pequeño ya se anda saliendo. Como tengo aquí medio abierto el topper, no lo cerré bien porque luego ahorita como estoy grabando no puedo utilizar bien las dos manos. Me cuesta trabajo abrirlo y este canijo ya se anda saliendo. Entonces pues vamos a apresurar el proceso. Lo que he hecho yo las pocas veces que he tenido crías, ¿verdad? Es que los peso. Me gusta saber cuánto pesan cuando nacieron para ir viendo su desarrollo. Entonces aquí tengo ya ahorita la báscula. Vamos a pesar rápidamente ya para acomodarlos y que pues estén ellos tranquilitos. Ahí está en ceros. Vamos a pesar ahorita pues todo. A ver, ahorita con todo y todo pesa 46 gramitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces ahí está, 46 gramitos. A ver, vamos aquí a cambiar de mano. Ahí estamos. Ahora vamos a intentar sacar a un pequeñito para ver cuánto pesa. ¿Cuánto fue? Ya se me olvidó. Pero qué memoria, qué viejo, bebé. 46, ok. Vamos a abrir a ver si no se nos salen. Ahí estamos. A ver, ¿dónde dejamos esto? Por acá. Ahí está. A ver, vamos a poner aquí. Y vamos a tratar de sacar ese que anda más inquieto. Estábamos en 46 gramitos. Bien pequeño. Ay, no se salgan los dos. No. No me hagan esto. Ahí estás. Ay, ya ni ando grabando por andarme peleando con estos muchachos. A ver, 46 gramitos. Bueno, este muchacho ya quedó ahí. Ok. Entonces 46 pesaba con todo y todo. Entonces 43. Entonces este pequeñito pesa sus 3 gramitos. Ok, ahorita yo todo eso lo apunto. Y pues también tengo aquí pues lo tengo en video, ¿verdad? Entonces no hay falla, pero pues pesa 3 gramitos. Entonces quedamos aquí en 43. Y pues vamos a pasar al otro topper. A ver. Ahora sí para afuera, amigo. Para afuera. O amiga. ¿Qué serás? Ahí estás. Ya salió. Vientos. Entonces estábamos en 43. Ponemos la tapita. Y quedamos en 39. O sea que ese pesa 4 gramitos. Si no me equivoco, ¿verdad? Entonces quedamos que este pequeñín o pequeñina pesa 4 gramitos. Y este pequeñín o pequeñina 3 gramitos. Ahí están los dos, mírenlos. Bien pequeñitos. Ahí ya encontrarán el camino ahorita. Estarán explorando y pues ya se meterán a su escondite. Pero pues ahí están, miren, a ver. Para darles un acercamiento. Están muy bonitos. Bueno, yo qué puedo decir, ¿verdad? Pero pues ustedes coméntenme ahí. Déjenme en los comentarios si les gustan estos pequeñitos. ¿Cuál de los dos les gusta más? Los dos los ven iguales. Yo sí le veo ahí algunas diferencias, pero bueno, sí, están muy bonitos. Ya vamos a dejarlos. Yo aquí me quedaría viéndolos, pero pues pobrecillos ellos también. Y luego ahorita como ya es de noche y tengo aquí grabando con luz, pues también los estoy molestando mucho. Así que pues ya vamos a dejarlos en paz. Ahorita yo no les pongo nada, no les doy de comer en este momento. Me espero a que hagan su primera muda. Son como unos 2-3 días.
hagan su primera muda, hagan su primera popó y entonces ya les ofrezco de comer. Ya nada más lo único que hago es mantenerles húmedo su sustrato, que en este caso es el papel de cocina. Eso es lo único que hago, estarles checando eso y pues estar muy al pendiente para cuando ellos muden y pues hagan del baño para ya empezarles a ofrecer su comida. Y pues aquí van a quedar entonces esos dos pequeñitos junto a sus dos hermanitos más grandes y el otro hermanito que es como el de en medio, que ese pues no nació con parejita, quedó él solito. Lo tengo por aquí abajo. Por ahí anda ese canijo, que ya está pues un poquito más grande, pero pues tampoco tanto. A ver, déjenme ver si se los puedo aquí mostrar rápidamente para que vean un poquito la diferencia con estos más pequeñitos. ¡Ay! Mírenlo, ahí está. ¿Ya vieron? Sí, ya se ve más grandecito, ya se le ve más colorcito. No sé si alcancen ahí a ver, pero sí ya se le ve la cabecita más naranja, sus franjitas más amarillas, y aquellos chiquititos pues lo tienen todo como más cremita, digamos. Pero bueno, ya vamos a dejarlo ahí tranquilito a este muchacho que nada más lo ando, o muchacha, que la ando espantando con tanto ruido. Y pues ahí están esos 5 animalitos que ya nacieron aquí, que han sido los primeros que nacieron pues aquí en eclosión bichera, ¿verdad? Y pues ya saben, amigos, ya les estaré yo chismeando cómo va el desarrollo de estos pequeñitos, de todos. Y pues esperemos que pronto también tengamos los otros 2 nacimientos que faltan. Miren, ahí están los huevitos ya vacíos. Y pues esperemos que nazcan los otros 2 huevitos, eclosionen también. Pero pues por lo pronto ya ahí la llevamos. Ahí van 5 crías en estas primeras puestas de mi jequita que he tenido. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este video y por estar pues siempre al pendiente del canal. Ya gracias a ustedes este proyecto pues ahí va creciendo, se va juntando cada vez más comunidad y pues poco a poco se está logrando el objetivo principal, que es pues crear una comunidad que todos juntos nos apoyemos y que pues todos tengan sus aportaciones y podamos cada día ir aprendiendo más de estos bellos animales, de estas especies tan maravillosas que a veces pues son algo incomprendidas, ¿no? Que la gente les tiene miedo, que la gente por no saber de más de ellos los relega, ¿no? Y pues ese es el objetivo y creo que poco a poco sí se va cumpliendo un poco, que al menos yo siento que cada día voy aprendiendo un poquito más y pues al estarles compartiendo todo esto, todos mis aciertos, todos mis errores, pues espero que ustedes también estén aprendiendo conmigo y quiero agradecer también mucho a la gente que me comenta en los videos, que me dice cuando me equivoco, que me dice sus opiniones sobre lo que estoy haciendo. Y que me da consejos también, ¿no? Para yo mejorar con mis animales. Eso lo agradezco inmensamente porque este canal no es para decirles yo soy experto y todo lo que yo diga tienen que hacerlo ustedes porque es lo correcto. Para nada, yo no soy experto en absolutamente nada ni pretendo serlo. Únicamente quiero compartir mi día a día con estos animales y que ustedes también me compartan sus conocimientos y que todos juntos pues sigamos aprendiendo. Eso sería fabuloso, lograr tener una comunidad muchísimo más grande y que podamos darle más visibilidad a este tipo de especies y que la gente poco a poco se vaya acercando más a este tipo de mascotas y pues se les
trate mejor, ¿no? Que eso es lo ideal, que la gente, mientras más conozca toda la gente, conozcamos más de todos los temas, creo que pues en un mundo utópico, pues podríamos ser una sociedad mucho mejor. Pero bueno, amigos, pues espero que en particular este video les haya gustado tanto como a mí. Y pues si es así, pueden darle like, pueden dejarme también cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño, lo que gusten, déjenmelo aquí en el área de comentarios. Yo leo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado y aún no están suscritos al canal, pues pueden suscribirse, y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video y pues no se pierdan ninguno, ¿verdad? También en la descripción de este video les voy a dejar los links para que puedan ir a mis redes sociales y pues ahí puedan ver también lo que subo por allá, algunas fotitos, algunos videos. Y si algo les gusta, pues igual me regalen un like, algún comentario, o también me pueden escribir por allá, igual a todos los leo y a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.